esta hora estamos conectados a través de esta red. Y permítenos, Señor, entender tu palabra y entender tus propósitos y entender tus llamados. Ven, Espíritu Santo, y llénanos. Ven, Espíritu Santo, y háblanos. Bendito seas, bendito eres, oh Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Señor. Aleluya, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén, amén. Ok, habíamos hablado también de, a ver, que tenía lejos mi banco. Digo, el banco donde me siento, ¿no? No que tenga yo un banco, ¿no? Es bueno aclarar porque imagínense en estos tiempos de pandemia, pueden decir que el pastor Ricardo ya tiene hasta banco, ¿no? Sí, banco en el que me siento para dar la charla, ¿no es cierto? Ok. ¿Cómo estamos hoy? ¿Si estamos contentos? ¿Si estamos felices? Dígale a la persona que tiene a su lado, este es el día que hizo el Señor. Dígale. Este es el día, Señor. Para alegrarnos y gozarnos en él. Y disfrutar de este sol que tan hermoso que hay hoy. Y el día está precioso. Ok. Bueno, hagamos un repaso de lo visto el domingo anterior y luego examinamos la parte que va del verso 15 en adelante. Habíamos dicho que Jesús en este capítulo 21 vuelve a manifestarse a sus discípulos, aunque solo estaban 7. Y hay un interrogante. Disculpe, Ricardo, yo no estuve el domingo. Disculpe, Ricardo, yo no estuve el domingo anterior. ¿Me da, por favor, de qué? ¿Juan 21? Gracias. Juan capítulo 21, sí. ¿Estamos ya con el capítulo 21 del Evangelio de Juan? Sí, pastor. Ok. Dígale usted al Señor, háblame a través de esta palabra tuya. Bendito sea. Hemos dicho que Jesús se vuelve a manifestar a sus discípulos, aunque solo estaban 7 de ellos. Y nos planteábamos un interrogante, ¿no? ¿Esperaban los discípulos que se diera esta aparición? ¿O sencillamente ellos estaban retomando su labor de pescadores? Miren que el verso 3 de este capítulo, y estamos haciendo un repaso de la reunión anterior. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Y ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Aquella noche no pescaron nada. Y el interrogante es, ¿por qué se pusieron a pescar? ¿Qué estaba ocurriendo en sus pensamientos? El escritor sagrado dice, aquella noche no pescaron nada. Ellos tenían que estar haciendo otra cosa y no haciendo lo que ya habían dejado de hacer. Y miren qué difícil es ser prosperados o bendecidos cuando no estoy en la voluntad de Dios. Sí, salieron a pescar y aquella noche no pescaron nada. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el verso 4? Dice, cuando ya iba amaneciendo, más los discípulos, cuando se les aparece una persona en la playa y les dice, ¿tenéis algo de comer? Ellos le responden, no tenemos nada de comer. Miren lo que dice el verso 4.
El verso 4 dice, cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. O sea, ya estaba amaneciendo. Habían insistido durante toda la noche y no habían pescado nada. No conocieron a Jesús. Y esta es otra experiencia parecida a la de Maús. Cuando estamos ocupados en nuestras propias cosas, cuando estamos ocupados en nuestras propias expectativas, cuando estamos haciendo lo que nos provoca, cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando todo esto y otras cosas parecidas suceden, no podemos ver al Señor. Estamos demasiado ocupados para verle. Ellos estaban ocupados en su barca y cuando vieron a ese personaje en la playa, no pudieron detectar de que era el Señor Jesús. Y eso ocurre cuando estamos demasiado ocupados en nuestras propias expectativas. No tenemos tiempo ni discernimiento para entender a Jesús, para reconocerlo en nuestra vida. Había desazón en los discípulos. Y como siempre, ahí estaba Jesús. Ellos estaban preocupados porque no sabían qué iba a ocurrir de ahora en adelante con sus vidas. Sí. Nunca Él nos deja aunque no hayamos pescado nada. Sí, aunque no hayamos pescado nada, aunque nuestra labor no haya sido fructífera, el Señor siempre estará presente. Y es más, es ahí donde Él se hace mayormente presente, aunque no lo reconozcamos, aunque no lo reconozcamos. Miren el verso 5, dice del Evangelio de San Juan, capítulo 21, entonces Jesús le dijo, hijos, hijitos, ¿acaso tenéis algún pescado? ¿Tenéis algo de comer? ¿Y cómo le respondieron ellos? No, no tenemos nada. Y eso es un no rotundo. Miren la manera fraternal con que él se dirige a ellos. Les dice, hijitos. ¿Cuándo olvidará ese término? Hijitos. Él mismo posteriormente lo usará en sus cartas. Pero la respuesta de ellos es tan grosera, diría yo. No, no tenemos nada. ¿Acaso no nos ocurre muchas veces cuando alguien viene a pedirnos algo? ¿Cómo le respondemos? No, no hay nada. Y esa fue la respuesta de ellos. No tenemos nada. Y miren cuántas veces el Señor nos pide algo. Cuántas veces el Señor nos trata con ternura y nosotros le respondemos con un no, no, y lo hacemos a veces de forma altanera y grosera. ¿Qué pensarían los discípulos de esta negativa? Nosotros sin pescar y pidiendo que le demos de comer. Miren lo que va a ocurrir. Qué difícil es dar cuando no tenemos o cuando pensamos que no hay de dónde. Sin embargo, Jesús insistió. Él quería revelarse a ellos. ¿Y qué fue lo que les dijo? A pesar de ese no rotundo. Él en el verso 6 les dice, echad la red a la derecha y allí hallaréis. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que los discípulos debieron pensar? Nos pide de comer y ahora nos quiere enseñar a pescar. ¿O será que no creyó que no teníamos nada? Y ellos tal vez pensaron, hagámoslo. Y así nos lo quitamos de encima. Que se dé cuenta que no hay nada. Que no hemos pescado. Miren, somos sórdidos muchas veces. No entendemos. Pero eso sí, insistimos en nuestras actitudes y en nuestras negativas. No escuchamos la voz de Dios queriendo hablarnos. Y nos portamos como sordos. Estamos ocupados en lo nuestro y no oímos la voz del Señor. Ellos finalmente decidieron aceptar la sugerencia y decidieron, a lo mejor para quitárnoslo de encima, Pedro,
oh Juan, tira la red a la derecha. Como dice este forastero, más de uno debió decir, mejor tirémosla a la izquierda. ¿Por qué tiene que ser a la derecha? ¿Cuántas veces Dios nos dice, tienes que hacer esto? Y nosotros insistimos, no, eso no lo hago, yo lo hago diferente. Y yo lo hago a mi manera. Pero sin embargo, decidieron hacerlo tal como el extraño y el forastero les decía. Tiraron la red a la derecha. ¿Y qué pasó? Miren, oh sorpresa. La red estaba llena de peces. Cuando Jesús les pidió algo para comer, no quisieron darle a Jesús. Y ahora, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Él les entregaba 153 peces. Sí. Y mayor sorpresa es cuando en el verso 8 encontramos, pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de la tierra, sino unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y el pan. ¿Se pueden imaginar ustedes esto? ¿Qué estarían pensando? Este forastero les había pedido algo de comer y ellos le habían respondido que no y que no tenían. El forastero que les había pedido de comer lo tenía todo preparado. Y miren, Dios, el Señor Jesucristo, tendrá siempre servido para nosotros las brasas, el pez y el pan. Y nosotros, a veces con las actitudes que siempre tenemos, Jesús les ordena que traigan lo que habían pescado. Y Pedro lo hace. ¿Cuántos peces habían pescado? 153. Y dice el pasaje que eran peces grandes, que la red casi se rompía. Y eso es una lección tremenda. Miren, en la voluntad de Dios siempre habrá pesca abundante y generosa. Cuando nosotros tiramos o lanzamos la red al lugar que Él nos indica, los resultados serán mejores y abundantes. Él está más listo a bendecirnos que nosotros a obedecerlo. Él quería que los discípulos fueran conscientes de esta verdad. ¿Será que ya le vemos a Él y no a nuestra ceguera que nos impide ver cómo y dónde se mueve Él? Hemos visto al Señor vez tras vez en nuestras vidas. Hemos visto cómo Él se manifiesta dándonos lo mejor. Y sin embargo, nosotros siempre le colocamos condiciones. Buscamos excusas para hacer lo que a nosotros nos provoca, para hacer nuestra propia voluntad. Y tenemos que recordar que Él quiere probar nuestro carácter. Él quiere probar nuestro corazón. Él quiere preparar nuestro corazón para darnos cosas mayores. Y algo para tener presente. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Ahora sí, un pequeño resumen de lo que veíamos hace 8 días. Miremos la segunda parte del capítulo 21 del Evangelio de Juan, que va del verso 15 en adelante. Dice en el verso 15, cuando hubieron comido. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, ¿se pueden dar cuenta? Jesús mismo, personalmente, satisface la necesidad que tenían los discípulos. No habían comido nada. Habían trabajado durante la noche. Habían tratado de esforzarse en pescar algo. Y no habían alcanzado absolutamente nada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el Señor les tenía preparado el desayuno.
¿Y qué desayuno? Un desayuno espléndido. Les tenía todo un buffet. Sí, estarían cansados, pero después de ser atendidos por Jesús, ahora el Señor quiere hablar con Pedro. Y tenía que ser con Pedro. Ahora, ¿por qué? Pedro le había negado 3 veces. Y aún después de haberse revelado el Señor Jesús en el domingo de aquel día de resurrección, Pedro con 6 de los discípulos estaban dispuestos a dejarlo todo. ¿Qué ocurría con Pedro? Lo más probable es que Pedro tendría un tremendo sentimiento de culpa. Lo había negado y ahora el Señor viene en búsqueda de él. El Señor se dio cuenta de que Pedro necesitaba ser restaurado. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos equivocado? Hemos pecado. Hemos hecho lo que nos da exactamente lo que usted pensó, lo que nos da la soberana decisión o la soberana gana. Sí, y sencillamente nos damos cuenta de que lo negamos a él. Pero ¿saben una cosa? El Señor siempre vendrá en pos nuestro. El Señor siempre vendrá a nosotros. Y aquí en el verso 15, el Señor se dirige a Pedro, concretamente a Pedro, y le hace una pregunta. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho esta misma pregunta? Pedro en algunos momentos había sido tajante al responder en situaciones anteriores. Sí, miren lo que Pedro respondió en Mateo 26:33. Entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Óigalo. Yo nunca me voy a apartar de ti. En Juan 13:37, Pedro le había dicho al Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Pero todo esto lo había dicho Pedro. Y era el más decidido a seguir a Jesús. Sin embargo, lo había negado 3 veces. El día que Jesús fue tomado prisionero en el huerto del Getsemaní, Pedro iba en medio de la multitud y un siervo y una dama que ayudaba ahí en los quehaceres le habían preguntado, ¿tú eres uno de los seguidores de él? Y él rotundamente había dicho, no, ¿cómo se les ocurre? Yo no conozco a este. Miren, se pueden imaginar ahora que Jesús había resucitado, ¿cómo se sentiría Pedro? Todo el complejo de culpa que estaba cargando. La pregunta de Jesús le muestra a Pedro y lógicamente a nosotros nos muestra la fragilidad humana. Sí, nos muestra la fragilidad humana. ¿Cuántas veces nos comprometemos a hacer cosas y no las hacemos? Lo negamos a él. Y miren, el adiós que a veces le hacemos a las cosas que Dios nos pide. Pero sin embargo, el amor de Dios siempre estará presente a pesar de nuestras contradicciones. Sí. Y el Señor está pensando, ahora es tiempo de restaurar a Pedro frente a la contradicción en que ha vivido durante todos estos días. Seguro que Pedro estaba luchando consigo mismo. Y la pregunta de Jesús es confrontadora. ¿Me amas más que estos? Y aquí tenemos que detenernos. Jesús le está diciendo, ¿me amas más que estos? Y seguramente que no le estaba diciendo, ¿me amas más que estos otros discípulos? No,
le estaba hablando, ¿me amas más que estas cosas? Sí. ¿Por qué? Porque Pedro había vuelto a tomar las redes. Pedro había tomado la barca nuevamente. Pedro había tomado nuevamente el trabajo anterior, su ocupación habitual. Y todo esto había constituido parte de su vida. Y ahora Jesús le dice, ¿me amas más que todas estas cosas que esta noche tú has asumido? Estas cosas que querías volver a hacerlas parte de tu vida. Y sin embargo, te habías olvidado que darías mi vida por mí. Te habías olvidado que habías dispuesto venir en pos de mí. Y miren, tal vez recordó las palabras, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Más de una vez el Señor Jesús nos tiene que decir, deja tus redes, deja tus peces, deja esa barca, deja ese trabajo, deja esa ocupación habitual, deja esas preocupaciones. Y miren, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, decídase a hacer mi voluntad. Y tengan presente, hay que dejar todo aquello que constituya mi vida. Y ahí surge una pregunta. ¿Me amas lo suficiente para negarte a ti mismo? Y más de una vez tenemos que confrontarnos con nosotros mismos, ¿no? Y más de una vez le hemos dicho al Señor, no, yo tengo que darme todos los gustos que pueda. No, yo que voy a estar todos los domingos a las 10:45 en la iglesia. No, yo que voy a estar evangelizando, contándole a otros acerca de Cristo. A mí me da pena. No, yo que voy a estar orando, yo no tengo tiempo. No, yo que voy a estar leyendo la palabra. ¿Cuántas redes efectivamente nos enredan y nos impiden hacer la voluntad de Dios? Pedro afirma nuevamente su lealtad. Y ahí yo tengo que preguntarme cuáles son esas redes o peces que me impiden amar al Señor como yo debiera amarle. Aquí Pedro está proclamando nuevamente lealtad a Jesús, pero ya no lo hace haciéndose superior a los demás discípulos. Tal vez antes él era el primero, ¿no? Ahora lo hace en humildad. Y miren, no lo hace como antiguamente lo había hecho, en momentos diferentes. El Señor, ¿qué le dice? Si me amas, apacienta mis corderos. Y miren, la palabra apacentar en el griego significa proveer, dar comida, dar el alimento. Cuando habla de corderos, se refiere a las ovejas pequeñas, a las ovejas muy tiernas, a las que están creciendo. Y esto tiene que ver con aquellos nuevos cristianos, aquellos que empiezan a caminar en la vida cristiana. ¿Y cuán responsables somos de ellos? De cuidarles, de proveerles el alimento, de animarles, de invitarles. Somos responsables de los corderos. Somos responsables de los niños en Cristo. Somos responsables de aquellos que hemos invitado a que vengan a la reunión, a que se conecten, a que conozcan del Señor Jesucristo. A la segunda afirmación de Pedro, el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Y tal vez nos tenemos que preguntar, ¿qué es pastorear? Pastorear es guiar, es conducir a los lugares de delicados pastos, es proteger, es cuidar, es guiar a las ovejas. En la función que nosotros tenemos como pastores,
hemos querido hacer esto siempre, guiarlos a los lugares delicados pastos. Tratamos de cuidarles, de darles y de proveer el alimento. Para eso está ¿qué? No solamente lo que a veces hemos dicho, la atención personal para ustedes. Para eso y cumplir esta misión tenemos la academia con este grupo que terminó. Lástima que no todos los que empezaron, no todos terminaron, porque tuvieron alguna red que se lo impidió, porque tuvieron algunos peces que pescar y tal vez no pescaron nada y no terminaron. Empezaron como 60 o un poco más y solo terminaron como 30 o 30 y pico. Tal vez 40. Claro que en la última reunión habían apenas como unos 25, 30. Miren, tratamos de pastorearles, tratamos de apacentarles, tratamos de guiarles. Por eso tenemos la reunión de varones, por eso tenemos la reunión de mujeres, por eso tenemos la reunión de jóvenes, por ello tenemos la reunión de matrimonios. No es que tratamos de llenar nuestra agenda con actividades, en ninguna manera. Es que estamos preocupados por cada uno de ustedes, de guiarles, de pastorearles. Y lo mismo están ustedes llamados a hacer con aquellos que están cerca a ustedes, con su familia, con sus hijos, con los suyos, con los amigos. Es necesario proveer la comida espiritual, que es la enseñanza de las Escrituras, la palabra de Dios. Y también hay que proteger a todos los que están bajo el cargo nuestro y proveerles y protegerles del engaño y de las falsas doctrinas. Y miren, así como el pastor cuida las ovejas de los depredadores, de los lobos rapaces, así tratamos nosotros de hacerlo con cada uno de ustedes. Al aceptar Pedro esta responsabilidad, difícilmente Pedro va a regresar a su antigua profesión de pescador. Más bien, él tendría que cumplir la voluntad de Jesús cuando él lo llamó y le dijo que haría de él un pescador de hombres. Pedro había decidido dejar las redes, pero en este momento, cuando estaba tan desilusionado y que estaba con tanta culpa en su corazón, él había vuelto a pescar peces. Asunto que había dejado 3 años y medio antes. Y el Señor lo había llamado a ser un pescador de hombres. Con estas palabras que Jesús le hace y le dice, ¿me amas? Lo está restaurando para que vuelva al compromiso adquirido anteriormente. Llega un momento en que Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y entonces vuelve Jesús y le dice, pastorea, apacienta mis ovejas. Pedro reconoce al Señor. Pedro le dice que él lo conoce todo y que él sabe cuánto lo ama. Y miren estas 3 declaraciones. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Van a contradecir y van a dejar en el olvido las 3 negaciones. Cuando Pedro se confrontó y dijo, no lo conozco, no sé quién es él, no, yo no sé nada de este hombre. Ahora, cuando Pedro le dice, tú sabes, Señor, que te amo, está haciendo borrón y cuenta nueva. Sí, el Señor le da esta oportunidad. Y le da esta oportunidad para restaurarlo. Pedro estaba recibiendo restauración frente a las negaciones que había hecho. Y era necesario que Pedro hiciera estas confesiones para él anular las negaciones. Para que él, a partir de ese momento, no estuviera viviendo con lo negativo que había ocurrido en su vida.
para que él no estuviera viviendo con el hecho de que yo lo negué y que ahora yo no sirvo para nada. ¿No le ha ocurrido a usted? A veces que hemos hecho cosas que niegan el nombre del Señor, cosas que a veces nos oponemos para obedecerlo y estamos viviendo con esa culpa. Pero viene el Señor y le dice a usted, ¿me amas? ¿Me amas? Y usted tiene que decirle, sí, Señor, sé que te amo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que usted se olvide de lo equivocado que estaba y que ahora tenga presente que efectivamente usted ama al Señor. Y esto estaba ocurriendo con Pedro. Ahora Pedro estaba siendo restaurado. Sí, Pedro estaba siendo restaurado. Seguramente Pedro no se sentía capaz para continuar sirviendo al Señor después de haberlo negado. Pero ahora el Señor le dice, tú eres capaz, Pedro. Si tú me amas, estás capacitado para continuar en el servicio. Sí, aquí está el Señor restaurándolo. El Señor le está diciendo, tú eres digno para servirme. Si me amas, estás listo para servirme. ¿Amamos al Señor? Si amamos al Señor, estamos listos para servirle. Lo que iba a contar finalmente era que Pedro amaba al Señor. Y si ven lo que dice después de la tercera declaración, ¿qué es lo que el Señor le va a decir después de la tercera declaración? En el verso 19. Cuando Pedro le dice, en el verso 17, el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Y en el 18 le dice, en verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, ¿qué le dijo? Sígueme. Y habiendo dicho esto, le dijo, Pedro, tú puedes seguirme. Y miren, cuando amamos verdaderamente al Señor, le seguimos, le obedecemos. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Somos amados por el Padre cuando guardamos sus mandamientos. Cuando obedecemos, esa es la mejor muestra de amor que podemos tener hacia Dios. Sí. ¿Estamos dispuestos a seguirle? ¿Le amamos a él? El Señor le dijo, ten en cuenta que si me amas y me sigues, será otro el que te va a ceñir. Será otro al que tú tengas que servir y obedecer. Y no a tus impulsos, y no a tus deseos, y no a tus angustias, y no a tus temores. Si estás dispuesto a seguirme, sígueme, pero sígueme obedeciéndome. Miren, seguirle implica obediencia a sus principios, obediencia a sus mandatos. Es Él el que coloca las condiciones y no nosotros. Sí. ¿Recuerdan lo que expresábamos hace 8 días? Cuando Dios demanda algo de nosotros, lo hace. No porque Él tenga necesidad. Él lo hace porque espera obediencia de parte de nosotros. Él espera ver cuánto deseamos agradarle. Él espera ver cuánto deseamos seguirle. Él espera ver hasta dónde llegamos si somos capaces de ir más allá de aquello que nos deja. Sí, Él espera ver
¿Hasta dónde vamos a llegar? Si somos capaces de ir más allá. Si somos capaces de ir más allá cuando Él nos dice que debemos congregarnos. Si somos capaces de llegar más allá cuando Él nos dice que debemos adorarle. Porque a veces no tenemos tiempo, ¿no es cierto? Estamos demasiado ocupados para orar. Cuando Él dice que debemos evangelizar, no es que yo no puedo, es que yo no sé, es que nos llenamos a veces de excusas. Él espera que seamos capaces de ir más allá. Cuando Él dice que debemos leer su palabra y debemos orar. Él espera que vamos más allá. Cuando Él dice que debemos diezmar y ofrendar. Y tal como lo dice la palabra, que lo hagamos con gusto y con agrado. Porque estamos agradando y le estamos dando al Señor. Que somos capaces de ir más allá cuando Dios demanda obediencia. Y recuerden, lo hace Él y demanda nuestra obediencia, no porque Él necesite de esas cosas que nos pide. Él quiere probar nuestro carácter. Él quiere probar nuestro corazón. Él quiere preparar nuestro corazón, óigalo bien, para darnos cosas mayores. ¿Qué dije? ¿Él quiere qué? Preparar nuestro corazón para darnos cosas mayores. Dígale a la persona que tiene a su lado. Él quiere preparar nuestro corazón para darnos cosas mayores. ¿Verdad que sí? Él quiere darnos cosas mayores. Pero es necesario que nosotros le expresemos no solamente nuestro amor, sino que estemos dispuestos a seguirle, obedeciendo sus palabras y sus mandatos. Qué triste lo que voy a decir, pero es verdad. Pero hay algunos que pensamos que a veces Dios me necesita. No, Él no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. A veces tenemos algunas conductas pensando que le hacemos un favor a Dios. No, estamos equivocados. Nosotros somos los que necesitamos el favor de Dios. Miren, Él espera que nuestra obediencia sea una expresión de amor. Él espera que nuestra obediencia sea esa expresión de amor que sentimos por Él. Él quiere manifestarse a nosotros. Pero nuestra desobediencia lo impide. Y mire lo que dice este pasaje precioso de Deuteronomio. Debiéramos hacerlo parte de nuestra oración. Deuteronomio capítulo 6, el verso 3, el verso 6. Escucha, pues, oh Israel. Y voy a pedirle aquí que borre esa palabra Israel. ¿Sí recuerdan lo que significa Israel? Ese fue el nombre que Dios le colocó a Jacob cuando Jacob luchó con Dios. Cuando él se le apareció y Jacob decidió luchar, cuando se dio cuenta que era el mismo Hijo de Dios. Y le dijo, no te soltaré hasta que tú me bendigas. Y efectivamente no le soltó hasta que dio el Hijo de Dios la bendición sobre Jacob. Y entonces le dijo, ahora no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. ¿Cuántas veces Dios espera que luchemos por Él? Que luchemos con nosotros mismos, que luchemos con nuestro egoísmo, que luchemos con nuestras propias condiciones, que luchemos contra nuestros propios deseos.
y que venzamos. Sí, Dios espera que seamos vencedores. Vencedores de nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Sí, miren lo que dice. Escucha, pues, oh Javier. Escucha, pues, oh Alicia. Escucha, pues, oh Carmen, oh Germán. Escucha, pues, oh Isabel. Escucha, pues, oh Gabriel, oh María Claudia. Escucha, pues. Coloque su nombre. ¿Y sabe qué le dice? Escucha, tú que tienes que ser un vencedor. Tú que estás llamado a vencer tus propias limitaciones para ir más allá de lo que hasta ahora eres. Es posible que nos hayamos sentido limitados por todo esto que hemos vivido este año. Es posible que nos sintamos limitados porque tal vez creemos que no hemos podido desarrollarnos completamente por A o B o C motivos. Pero Dios le dice a usted, escucha, tú eres un vencedor. Tú eres que a pesar de las condiciones y las limitaciones propias de la naturaleza humana o de las condiciones que hemos vivido durante esta pandemia, tú eres un vencedor. No te excuses. El Señor te dice, por eso dice, escucha, oh Israel. Escucha, tú que has luchado con Dios, tú que has luchado con tus propias condiciones, tú que has luchado con dificultades, con circunstancias negativas. Escucha, oh Israel, y cuida de hacer estas cosas. Verso 3 de Deuteronomio 6, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera y seas un vencedor. Para que seas vencedor en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. ¿Qué impide que usted sea un vencedor? En una tierra donde Dios lo ha colocado. Para que usted sea un ganador. En una tierra que fluye leche y miel. No es la tierra. Somos nosotros los que a veces impedimos que la bendición de Dios llegue. Porque estamos haciendo como Pedro lo que a nosotros nos provoca. Y el Señor nos dice ahora, sígueme. Es tiempo de adorarle. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de diezmar y ofrendar. Es tiempo de dedicar más tiempo al estudio de la palabra, de las escrituras. Sí, y miren lo que continúa diciendo en Deuteronomio 6, el verso 3. Dice, para que te vaya bien en esta tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te lo ha prometido. Escucha, oh Israel, escucha, Anita, escucha, Zoraida, escucha, oh Israel, verso 4, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuál es su Señor? ¿Cuál es su Dios? Aquí dice la Escritura, escucha. Yahvé, nuestro Dios, Yahvé uno es. Qué declaración más hermosa. Este también se traduce como el Shema de Israel. Él escucha a Israel. Y esta es una oración continua que hacen los judíos desde tiempos inmemoriales, desde Moisés. Escucha a Israel. Yahvé,
nuestro Dios. Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. No hay otro Dios y no puede haber otro Dios. Yahvé nuestro Dios. Jehová uno es. Y miren lo que viene aquí enseguida. Amarás a Yahvé tu Dios. Amarás a Jehová tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Saben a qué estamos llamados? A decirle, te amo, Señor. Y quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. No quiero que haya redes, no quiero que haya barcas, no quiero que haya pescas inútiles que impidan que yo te pueda amar, Señor. Yo quiero amarte con todo mi corazón. Y yo estoy dispuesto a seguirte. Y por lo tanto, estoy dispuesto a obedecer tus mandatos. ¿Cuántos de los mandatos del Señor hoy no estamos obedeciendo? Porque sencillamente tenemos disculpas. Tenemos disculpas para no orar. Tenemos disculpas para no adorarle. Tenemos disculpas para no tener tiempo y estudiar las Escrituras. Es tiempo de obedecerle a Él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y miren lo que continúa diciendo este pasaje de Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Estas palabras deben estar en mi corazón, grabadas en mi ser. Y luego dice en el verso 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿Qué enseñanza le damos a nuestros hijos? ¿Qué modelo de vida damos a los nuestros? Dice, diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿No recuerdan haber oído esto? Y meditarás en ellas de día y de noche, para que obedezcas y te vaya bien en todo lo que emprendas. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos más de Él. Dios quiere bendecirnos. Óigalo bien. Dios quiere llevarnos aún a lugares y momentos y situaciones y circunstancias diferentes. Dios quiere darme mucho más de lo que hasta ahora me ha dado. Pero es tiempo de seguirle. Es tiempo de decirle, te amo, Señor. Una expresión de amor a Dios verdadera es cuando evangelizamos, cuando damos a conocer el nombre del Señor a otros. Porque Él dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Una expresión de que le amamos es cuando no colocamos condiciones para obedecerle. Recuerden que cuando Él nos pide algo, Él quiere probar nuestro carácter. Él quiere probar nuestro corazón. Él quiere saber dónde está. ¿Sí? Si Él está en nuestro corazón, o hay redes, peces y embarcaciones que están en nuestro corazón, ocupando el lugar que solo le pertenece a Él.
Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Y dígale, perdóname, Señor, porque yo he estado enredado en mis propias redes, en mis propias cosas, en mis propios razonamientos. Dígale, perdóname, Señor, porque a veces pienso que no tengo tiempo y el tiempo es tuyo. Y todo es tuyo, Señor. A veces me enredo en cosas sin sentido y sin significado. A veces te desplazo, Señor, y no hago lo que tú demandas de mí. Dígale, Señor, tú me has guardado y tú me has cuidado, Señor. Y tú, Señor, me has protegido durante todo este año. Dígale, Señor, restáurame. Y restaura el amor que yo necesito tener por ti. Amarte como tú debes ser amada. Dígale, Señor, que yo pueda amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Que la expresión de mi amor por ti sea que yo te obedezco, que yo te sigo, tal como le dijiste a Pedro, sígueme. Dígale, Señor, aquí estoy. Dígale gracias, porque así como restauraste a Pedro de haberte negado, tú hoy me restauras al amor tuyo. Y dígale, Señor, te amo. Y tú sabes que yo te amo, Señor. Y dígale, dame las fuerzas para amarte a ti con todo mi ser. Dígale, Señor, yo quiero conocerte como nunca te he conocido. Y quiero vivir para ti como nunca he vivido. Dígale gracias. Gracias por la experiencia de Pedro al ser restaurado a la comunión y al servicio tuyo. Y gracias por restaurarme a mí, a la comunión contigo y al amor contigo. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Y dígale a la persona que tiene a su lado que no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Dios les bendiga grandemente. Gracias, pastora. Gracias, pastores. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por este mensaje tan hermoso. Hola, Isabelita. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias, Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Gracias, pastora. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastores. Dios les bendiga. Dios les guarde. Gracias. Dios los bendiga, pastores. Felicidades para todos.
Tengan una buena Ok. tarde, una bendecida. Gracias. Muchas gracias. Un beso a todos. Cuídense mucho. Gracias, Dios los Ok. bendiga. Gracias por todo. Gracias por el día de hoy. Un abrazo. Abrazos. Gracias. Gracias. Dios les bendiga, familia. El Señor nos guarde. Bendiciones. Gracias, chao. Muchas gracias, Mirellita. Gracias, Javier. Gracias, Clarita. Gracias. Dios bendiga a todos. Chao, Lenita. Mi Ofe. Ahorita. Lady Bertica. Dios te Hermosas. bendiga. Bueno, Gabriel, Rosita. nos vemos. Chao, chao. Rosita, Dios te bendiga. Jenny, ¿dónde estás? Margarita y Luego, mi Anita. Lenita. Dios les Gracias bendiga. por esta plática tan hermosa, Ricardo y Miretita. Ok, Gracias. Dios te Gracias, bendiga. Ricardo. Hasta luego. Gracias. Ok, Anita, déjese oír al menos. Lo mismo. ¿Dónde está Anita que no le hemos Le visto manda desde que decir que llegó? saludos. Que gracias, que le manda decir que saludos, que gracias, que estaba muy bonito. Mírela. Pero no mírela. habla ella, que nos salude ella. Saludos, Anita. Un abracito para Anita. Anita, que no se ha dejado ver. Anita, salúdanola. Ya se dejan de ver. Margarita. Ok. Carlos y Juanesita, Dios les bendiga. Una Esperanza, excelente Dios te tarde. bendiga. Gracias, Anita y Gabriel. Muchas gracias por su apoyo. Gracias, Físico. Beatricita y Hugo. Dios les bendiga. Un abrazo grande, Beatricita. Un abrazo. Dios te ¿Cómo se está bendiga. portando Hugo, Beatricita? Bien, gracias. Hola, a Dios. mira, Norma. Hola, Normita. Gracias. ¿Cómo estás, Normita? Qué alegría verte. Dios te bendiga. Gracias. Hola, Norma. Qué bueno verte. Dios te Gracias. bendiga. Gracias, mi amor. Qué bueno volver a ver a Normita. El Señor la bendiga. Gracias. Lo Dios mismo. te bendiga. Hildita, el Señor te bendiga. ¿Cómo Gracias. estás de salud? ¿Cómo te sientes? Hola, Hilda. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Hildita. Marlene y Germán. ¿Dónde está Marlencita que no la he visto? Ok. Elenita Bella, el Señor te bendiga. Amén, gracias. Un abrazo. Lo mismo, un Ok. abrazote. Ok, nos vemos el Anita. martes, Elenita. El martes, sí. Ok, Dios les bendiga. Bueno, Chao. Ok, ok. Ahí nos hablamos, ahí nos vemos. Gracias. Buen día, disfruten el día. Amén. que disfruten este día. Chao. Chao, chao.